Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de nuevo en Peak Week. Es domingo, la semana que viene, el domingo de nuevo, voy a competir en Corea en el Asian Pro Championship. Bueno, es en Seúl, pero no es en la capital, sino que es en Incheon, que es la islita donde está el aeropuerto. Así que no voy a salir de ahí. Y estoy preparando un poco ya cosas para llevarme a Corea porque obviamente sigo trabajando esta semana. Vuelo el jueves por la noche y ya quiero empezar a preparar cosas porque de lunes a jueves por la mañana voy a estar trabajando y tengo que entrenar también y demás. Entonces mientras más adelante, ahora que es fin de semana y tengo un poco más de tiempo, pues mejor. Así que os voy a enseñar un poco cómo voy haciendo el equipaje y demás. Y por donde iba a empezar primero es a preparar cosas de comida para llevarme, porque aunque voy solamente 3 días en realidad, ya el día que vuelo llevaré todas las comidas hechas desde aquí y solamente el viernes y el sábado tendré que hacerme allí todas las comidas y el domingo compito, que al final la comida del día de la competición no requiere nada de cocinar, pero no quiero estar comprando allí en Corea todo para hacer la comida en el Airbnb donde me voy a llevar, porque al final es un gasto y luego terminas tirando cosas y demás. Entonces en estos pequeños botecitos pues voy a ir metiendo cosas que probablemente necesite tanto esos días previos a la competición como para la carga del día de la competición en sí. Entonces voy a ir metiendo aquí pues crema de almendra, mermelada, Nutella, que no creo que al final use, pero bueno, por si acaso. Y luego aquí también voy a poner especias para no tenerlas que comprar. Voy a hacer mis mix. Que aquí yo normalmente compro las especias, si veis estos sobrecitos son de especias a granel que compro en las tiendas de alimentación india y de Bangladesh y de Nepal y demás que hay aquí en Tokio. Y luego yo me hago mis mix como pueda, porque luego estos botes, por ejemplo, como este de aquí, pues son de mezclas de especias pero vienen con sal. Entonces como durante la Peak Week y el día de la competición hay que controlar el tema de la sal, pues prefiero hacerme yo mis propias mezclas de especias para luego poner la sal aparte, que me llevaré pues este botecito que tengo aquí de sal y lo iré pesando todo aquí también, ¿no? Entonces eso, voy a preparar estas cosas que son en seco, como quien dice, y las puedo meter ya en la maleta y no se van a estropear. Y ya justo el día antes, pues también dependiendo de la comida que me mande a comer Mauro, de la dieta que tenga esos días, pues ya iré viendo si tengo que hacerme ziplocs, bolsitas ziplocs con pescado, con espárragos, con pollo y cosas así que vaya a necesitar ese día del viaje y quizás para la mañana siguiente de llegar, para no tener que estar pensando en ir al supermercado. Y eso pues lo congelo o ya veré cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, de momento voy a preparar esto y ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya veis que tengo todo listo por aquí. Voy a enseñar rápidamente las cosas que tengo preparadas ya. Aquí tengo café, que tengo normal y descafeinado, porque tomaré bastante café, porque tengo que tomar mucho líquido estos días también. Y no sé si en el Airbnb va a haber o no, así que llevo este instantáneo. Llevo también crema de almendra, Nutella y mermelada. Esto no sé ni si lo usaré, porque depende de lo que me diga Mauro, pero si lo uso será solamente el día de la competición prácticamente, o a lo mejor el día antes. No sé cómo haremos la carga al final. Por aquí tengo también edulcorante y creatina para el entreno, aunque solamente voy a entrenar un día, creo, sí, un día nada más. Y también para la carga, por si acaso, llevo miel. Y aquí tengo las especias que antes os he dicho que he hecho mis mezclas raras. Bueno, esta no está mezclada porque es solo canela, pero esta es así un poco árabe y antiinflamatoria porque lleva cúrcuma, lleva pimienta, que las dos son antiinflamatorias, lleva cebolla y ajo en polvo y un poco de canela también. Y le da muy buen sabor, queda así como un poco curry árabe. Y esta es así más española o mexicana, no sé cómo llamarlo, porque también lleva ajo y cebolla en polvo, pimentón, tanto picante como normal. Lleva también orégano, lleva también comino en polvo y creo que ya está, algo de pimienta también. Así que nada, las he mezclado aquí
Y aquí tengo la sal, que la pesaré con el peso pequeñito, pero por si acaso también he metido estos sobrecitos que son de 1 gramo para ayudarme también a llevármelo al backstage, que es más fácil. Y también llevo aceite, que seguramente tampoco lo use, pero llevo estos pequeñitos que me manda mi madre siempre desde España, que en esta ocasión pues son útiles. Y luego pues tengo por aquí también glutamina por las mañanas. Tengo 3 tipos de proteína en polvo por aquí, 3 sabores, que igual tampoco voy a estar muchos días allí, pero no sé, llevo como 60 gramos de cada una. Tengo también por aquí tés, que es lo mismo que el café, pues para ayudarme a beber más líquido, pues tengo aquí varios tipos. Y también para ayudarme a dormir bien y demás, ¿no? Tengo de relax, tengo de manzanilla también por si la barriga está un poco así regulera. Y luego también de carbohidratos pues tengo primero dátiles, que tengo aquí bastantes, espero que me dé suficiente. No quiero comprarlos allí porque no sé si los voy a encontrar, si van a ser muy caros, en fin. Prefiero llevármelos yo, lo mismo que prefiero llevarme arroz, que también lo tengo aquí crudo, empaquetado. Me voy a llevar mi arrocera pequeñita, que la visteis el año pasado. Y no quiero encontrarme que solo haya bolsas de 5 kilos en el supermercado y pues no pueda comprarlo. O sea, no quiero tirar luego 5 kilos de arroz. Tengo también avena, por lo mismo, tampoco sé si voy a encontrar paquetes pequeños, así que prefiero llevármelas yo. Y por último tengo también tortas de arroz, que las tengo así y estas también, que son sin sal, todas, porque en Pickwick y en el día de la preparación pues lo mismo, hay que controlar la sal. Y eso es todo. En cuanto a comida en seco, como he dicho, pues me llevaré quizá también algo de pescado y pollo ya cocinado y congelado quizá. Y también me voy a llevar algunos utensilios de cocina porque no estoy tampoco muy segura de que tienen en el Airbnb donde me voy a quedar. Así que me llevo algunas espátulas y demás por si acaso. Ahora lo enseñaré luego cuando enseñe lo que llevo dentro de la maleta. Ya tengo todo metido por aquí. Como veis, la mitad de la maleta básicamente es cosas de la cocina y comida. Por aquí he metido todo lo que os he enseñado antes y aquí tengo las cosas para cocinar. Tengo la arrocera pequeñita y aquí tengo una sartén barata que la he comprado en el 100 yenes, aunque bueno, me ha costado 500 yenes, pero no pesa nada y como es nueva no se pega porque es como de teflón. Pero bueno, por eso, si tengo que hacer huevos y demás, prefiero usar esto porque seguramente lo que haya en el Airbnb sea una mierda. Y también tengo esto que me lo compré, que está muy bien, es de silicona y es expandible. Entonces lo puedo usar tanto como bol, como para meter cosas en el microondas y cocinarlas, o incluso si me tengo que hacer algún tipo cake de avena con claras o algo así, también lo puedo usar en el microondas. Y aquí llevo utensilios que llevo tijeras, un cuchillo ahí envuelto, una espátula de silicona, el peso pequeñito y unas cuantas de cosas más. Esto para mezclar la avena y demás y la proteína. Y luego llevo en esta parte pues toda la ropa, ¿vale? Tengo ahí bastante ropa, todo negro, casi todo negro como veis, porque al final para que no se llene de tinte. Y estoy intentando reducir al máximo posible la cantidad de cosas que lleve. Llevo aquí también esto que es una especie de colchoneta hinchable para el backstage. Se infla solamente pisándole con el pie. La ropa interior. Y aquí pues esta es la maleta que voy a llevar colgada en el avión. Que aquí pues llevo el bikini porque no quiero que me lo pierdan. Llevo las extensiones también y meteré también los tacones, que aún no los meto porque toda esta semana voy a tener que estar haciendo checks y demás. Así que aquí eso llevo lo súper importante. Meteré también el portátil para ir editando y tal. Cables y demás que llevo por aquí y la comida que me vaya a comer durante el día, ¿no? También la llevaré. Y aquí solamente me falta meter el trípode. Creo que meteré también el backdrop negro que uso para las fotos de los checks también. Y solamente ya el maquillaje que me vaya a poner y la plancha del pelo
Creo que también me falta el tema de geles, cosmética y demás, y cremas y ese tipo de cosas y poco más. Y ese es el equipaje. He dejado el equipaje de momento hasta que avance un poco más la semana y ya se vaya acercando más la fecha de volar. Y nada, voy a entrenar ahora. He retrasado un poco el entreno hoy domingo, que normalmente lo hago por la mañana y al final lo voy a hacer a la misma hora que tengo normalmente los entrenos, después de la tercera comida. Este es mi preentreno, que no cambia, sigo teniendo días bastante altos de carbohidratos cuando entreno, unos 200 gramos de carbohidratos, no ha cambiado nada la dieta. Aquí son 85 gramos de crema de arroz con 10 gramos de carbohidratos en fruta, que le he puesto plátano, y tengo por ahí un helado de proteína con 35 gramos de proteína que me comeré después de esto. Y nada, voy a entrenar hoy tren superior y después tengo masaje de nuevo con mi amigo Achan, que ya va a ser el último que me dé antes de Corea porque ya no tenía cita para más cerca de la competición, pero bueno, hoy me haré como una especie de puesta a punto general de tanto del hombro como del glúteo y tal, que también lo tengo un poco tirante. Y bueno, pues no cambia mucho esta Peak Week de nuevo. Sigo comiendo lo mismo, simplemente hoy estamos metiendo un poco más de agua, que estoy bebiendo 6 litros, y controlando la sal, que tengo que tomar 6 gramos de sal, que más o menos es lo que suelo tomar a diario, quizá un poco más. Y la comida, pues como digo, se mantiene, no sé cómo irá el resto de la semana, pero he estado comiendo bastante estos días. La verdad es que casi que no noto que esté en preparación, estoy comiendo mucho, estoy descansando bien, estoy entrenando bien, así que nada, enfrento la Peak Week con una actitud bastante positiva. Lo único que, como siempre, no he podido ensayar posing demasiado ni demás, pero bueno, intentaré estos días de la Peak Week lo que pueda, y ya allí en Corea que tenga más tiempo pues también lo haré. Y a ver qué tal va todo. Seguiré contando un poco más si tengo más tiempo, y si no, pues ya el siguiente vlog será el del show. Pero de momento voy a cerrar ahora aquí para ir a entrenar y comer esto. Joder. Por fin he conseguido cerrar la maleta, me ha costado. La verdad es que tenía que haber cogido una grande del todo y he cogido una mediana, pero pensaba que siendo 4 días pues no iba a necesitar tantas cosas, pero como llevo media cocina, pues al final se ha llenado un montón. Y ya es día 20, o sea que eso es porque me voy ya. Voy para el aeropuerto, voy a salir en 5 o 10 minutos y voy a cerrar el vlog aquí. Ya el siguiente lo haré a partir de que llegue al aeropuerto, porque ya será como que voy a Corea, ¿no? Entonces he pensado que es buen momento para cerrar y empezar otro vlog nuevo. Ya será el vlog de todos los días en Corea más el día de la competición. Así que nada, esperad también el siguiente, pero espero que este os haya gustado, así que dejadme un like y dejadme comentarios a ver si tenéis algún tip también de equipaje, o cómo os lo montáis vosotros, si competís, qué cosas lleváis y demás, ¿no? Así que nada, me despido y un beso y nos vemos pronto. Chao.